todos sabemos puntos que ya yo he traído en reiteradas ocasiones. Estos son refritos de refritos de refritos, pero que no pierden vigencia. Porque son las conspiraciones que vuelven y vuelven y vuelven y vuelven y vuelven, se enfrían, pero después vuelven a venir, ¿no? Y como le estaba diciendo, está la conspiración esta hora de los inmigrantes, ¿no? De los inmigrantes, donde los nuevos inmigrantes son rechazados. Y yo lo he dicho en reiteradas ocasiones. Aquí hemos sido rechazados. En primer lugar fuimos rechazados por los americanos. O sea, los americanos no nos querían a nosotros aquí. Pero nos impusimos de una forma u otra a través del tiempo y nosotros los sacamos a ellos de aquí. Invadimos su territorio y los excluimos, los sacamos de aquí porque a ellos no les gusta la música alta, no les gusta la comida con grasa, no les gusta el pan con lechón, no les gusta la forma de vivir de nosotros. Y los expulsamos de esta ciudad. O sea, invadimos esta ciudad, ocupamos esta ciudad. Y hemos hecho barbaridades en esta ciudad, ¿ok? Yo vivo en Miami, en el condado de Miami-Dade, ¿ok? Quiere decir que yo tengo todo el aval para hablar de eso. No porque lo viví, sino porque lo conozco. ¿Ok? Todos sabemos que en el primer momento el llamado exilio histórico es el exilio que vino en los años 60, a principios de los 60, hasta finales de los 60. Ese exilio, algunos que sí salieron porque se dieron cuenta de que lo que venía era porquería, y otros que salieron, otros de los que apoyaron a Fidel, que salieron porque le pisaron el callo, que aquí así se llamaba en aquel entonces, se llamaban los exiliados, la guerrita de los callos. O sea, según te iban quitando propiedad, pues en un principio todos eran fidelistas, todo era Fidel y Fidel y Fidel, y como estaba escuchando hoy, muchas de sus hijas de toda esa gente, que eran jovencitas, 16, 17, se acostaban y se iban en los convertibles con los capitanes y los generales, esas que hoy en día son abuelas de la alta sociedad cubana de Miami. Muchas de ellas tuvieron sus romances con aquellos generales, aquellos capitanes, y aquellos sargentos, y aquellos comandantes, ¿ok? Andaban en La Habana con los convertibles de aquellas personas. Pero hoy en día son respetables señoras de Miami, o de algunas partes del mundo, no todas viven en Miami. Y quiere decir, pero según le fueron pisando los callos a sus padres, le fueron quitando propiedades, le fueron sacando de su trabajo, y esto se convirtieron en personas que no les gustaba ya el sistema, y se fueron. Esa fue la primera generación que llegó aquí, la primera migración a raíz de la revolución, ¿ok? Pero esos, después vinieron otras migraciones grandes, ¿no? O sea, eso fue hasta los 70, más o menos. Después vinieron la migración de los 80, donde esos de 60 y 70 hablaban muy negativo de los del 80, que decían que eran delincuentes, que era gente que no hicieron nada, gente que no lucharon, gente que no hicieron nada por cambiar el sistema, que solamente lo único que querían irse. Aparte de ser delincuente, de ser loco y toda esa pila de cosas. ¿Qué pasó con el tiempo? Que después vinieron los 90. Vino la crisis de los balseros en el año 90. Y el exilio histórico, junto con los Marielitos, se dedicaron a denigrar a esos de los 90. Oh, que estos sí son una comunista, que esta gente son los que se van. Ahí fue donde empezó aquello de que se van a meter en el Partido Demócrata, porque ya los cubanos empezaban a hacerse republicanos. O sea, se lo he repetido hasta la saciedad, que a partir del año 67, donde se crea la ley de ajuste cubano, a raíz de la presidencia de Lyndon B. Johnson, a raíz de que es el siglo histórico, por casi 7 años, fueron emigrantes indocumentados en esta ciudad de Miami, porque ellos vinieron con visa de turista o con visas que se le vencían. Muy pocos eran ciudadanos residentes ni nada por el estilo, pero como en aquel entonces no había tanto problema con la migración, aquí habían casi 250,000 cubanos ilegales e indocumentados. No ilegales porque hicieron entradas legales muchos de ellos, pero después se quedaron indocumentados. Y vino Lyndon B. Johnson y dijo, claro, esto hay que resolverlo, tenemos 250,000 cubanos ahí abajo en la Florida, indocumentados, y vamos a resolverlo. En aquel entonces no había tanto problema. Ya le digo, a partir de ahí empiezan a documentarse en este país, y cada cual a coger la postura política que más le gustaba, pero mayoritariamente demócrata. Los cubanos siempre han sido muy del Partido Demócrata. Después cambiaron las cosas a partir de la llegada de Ronald Reagan, como mismo cambió a partir de la llegada de Trump. O sea, creo que estoy haciendo un poco de historia porque hay mucha gente que desconoce, mucha gente que lleva poco tiempo y mucha gente que no quiere escuchar, hay mucha gente que sí lo sabe, pero le gusta mentir. Ok, y volvemos de nuevo. Esos del exilio histórico junto con los 80 empezaron a criticar a los de los años 90, los del 94, que sí eran unos balseros, que esa gente eran comunistas, que lo que venían era meterse en el Partido Demócrata porque Clinton no tenía que haberlo dejado entrar, y toda esa pila de historia. Después vino la de los 2000, donde
histórico, 80 y 90, se juntaron para criticar a aquellos que a eso sí ya eran los más comunistas, los más adoctrinados, que lo que venían era infiltrarse en este país. Ya usted puede imaginarse. Pero ahora es el caso de que los poquitos que quedan del exilio histórico, los que quedan de los 80, los que quedan del 94, los que quedan del 2000, ahora están criticando. Porque estos sí son. Estos sí son, estos que están llegando ahora después de la paralización y ahora la renovación de nuevo, que han llegado casi 50.000 en los últimos 3 o 4 meses. O sea, estos sí son los más comunistas. Ahora esta gente sí no lo pueden dejar entrar. ¿Usted se imagina que qué hubiera pasado en los años 90 y 80, finales de los 80, no, a mediados de los 80 y finales de los 90, donde estaban los hermanos a rescate? ¿Qué serían hoy los hermanos a rescate si existieran? Si ahora un grupo de cubanos dice, no, nosotros vamos a ser hermanos a rescate para rescatar a esos que vienen en balsa. ¿Qué usted cree que le dirían a esa gente hoy en día? Esa gente fueran los más traidores. Esa gente fuera mandado por Biden. Esa gente fuera lo peor del mundo. Pero cada año, cada vez que llega la fecha donde mataron a los 5 pilotos, esos de hermanos de rescate, y tú los ves a ellos, no, esos sí eran unos salvajes ciudadanos americanos, que Clinton no hizo nada. Pero si esa gente se volvieran a fundar hoy para ir a rescatar a esos cubanos que vienen en balsa, fueran el enemigo número 1 de esta ciudad. Fueran los traidores atrás más que en esta ciudad. Para que tú veas cómo cambian las cosas. Los que un día fueron los héroes salvadores de miles de cubanos, hoy en día fueran los peores enemigos de esta comunidad. Si se dedicaran a hacer lo que están haciendo. Fíjate cómo cambian los tiempos, ¿no? Cómo nos convertimos de buenos a malos. Solamente a veces por una doctrina política, por una ideología o por una envidia. Porque a veces los escucho a ellos hablando como si ellos hubieran venido en el Mayflower. ¿Cómo esa gente se le va a permitir entrar para darle ayuda, para darle esto, para darle lo otro? Ven acá, Pipo, si tú hiciste lo mismo. Tú viniste por ahí. Tú cogiste las mismas ayudas, tú lo cogiste todo igual. Ah, pero tú sí, ellos no. Mira, yo puedo entender que ese discurso lo tenga un anglosajón o un afroamericano, que probablemente lo tienen, pero yo no los escucho. Pero uno como tú y como yo, uno que nació allí, que solamente que lleva aquí 10, 15, 20, 25, 35 o 45 años, se siente con aquel decir, no, mira, estos no, porque esto lo que vienen es abusar y no sé qué, como si ellos no lo hubieran hecho. Esto es una falsedad, esto es una hipocresía, esto es lo peor. Por eso lo digo, no hay peor estilla que la del mismo palo. Por eso es que yo no soy popular. Porque lo mío es contra tirios y troyanos. Me dan igual. Porque los dos, si por ellos fuera, estarían ahí 62.000 milenios. Porque eso es lo que resuelve el problema económico de ellos. Pero como a mí no me resuelve ningún problema económico, ninguno de los dos. Entonces, yo digo lo que me da la gana. Y esta es la realidad. Esta es la verdad verdadera. ¿No te gusta? No es mi problema, pero esa es la verdad verdadera. Que nosotros los cubanos nos merecemos lo que tenemos. Nos merecemos no tener un país, no tener una ciudad, porque tampoco tenemos una ciudad. Tenemos una ciudad que se burla de nosotros. Ahora mismo no se puede ni vivir porque los precios altos de todo, y no tiene nada que ver con Biden. Le van a echar la culpa a Biden, le van a echar la culpa a lo que usted quiera, pero el problema de la vivienda no tiene nada que ver con Biden. El problema de los seguros no tiene nada que ver con Biden. El problema no tiene nada que ver con Biden, pero nada. Vienen los políticos y nos engañan. Oye, Biden. Y salimos nosotros atrás. Salen ellos atrás con ese cuento. Yo no. Pero reflexione. Si hoy en día se crearan los hermanos a rescate para rescatar a nuestros hermanos que vienen en balsa por el estrecho de la Florida, ¿qué le estuviéramos diciendo? ¿O qué le estuvieran diciendo? ¿Héroes o traidores?